Y de pronto sale una declaración así descolgada, dice el señor Nostre, pero Barata me dijo que hiciera una anotación de 20 millones. Y entonces dicen, 20 millones menos los 8 que le dieron al viceministro, los otros 12 deben ser de Alan García. Demuéstrenlo pues, imbéciles. Hola, muy buenas noches, bienvenidos. Empezamos 2018 y el día de hoy se publicó un reportaje en IDL Reporteros, un reportaje titulado Alan y la Caja 2. El reportaje revela, demuestra, a partir de información que está absolutamente bien organizada y corroborada, que el dinero con el cual se le paga a Alan García estas famosas conferencias, por lo menos una conferencia en las que él ha sustentado, digamos, sus ingresos de los últimos años, estos abultados ingresos que ha recibido, que ese dinero provino de la Caja 2. Esta noche vamos a conversar con Gustavo Gorriti para entender en detalle cómo es que se articula todo este mecanismo para poder recibir, para poder pagarle a Alan García de Odebrecht y de esta caja que, como ustedes saben, estaba destinada o a financiar campañas electorales o a pagar sobornos. Es decir, era una contabilidad paralela en la empresa Odebrecht que tenía un manejo también paralelo. Las personas que han manejado estos fondos han delatado en Brasil, han hablado y han entregado material sumamente valioso. Alan García siempre ha salido y ha dicho, otros se venden, yo no. Yo he dictado una conferencia, aquí está, el dinero ingresó a mi cuenta bancaria, en efecto, el dinero pagó impuestos, en efecto. Pero claro, cualquiera lo hace y esto de alguna manera le pone un manto de formalidad y legalidad a la situación. Pero la gran pregunta siempre fue, ¿de dónde salió realmente el dinero para pagarle a Alan García? ¿De dónde salió ese dinero? La pregunta parece estar resuelta el día de hoy en el reportaje, pero igual esto va a ser materia de investigación por parte de José Domingo Pérez y el equipo especial Lavajato. Por lo pronto, se ha pedido ya impedimento de salida para el ex presidente aprista. La audiencia se resuelve este sábado, está la citación para este sábado, para que el juzgado decida si acepta o no el pedido para ordenarle el impedimento de salida del país de Alan García. Y luego hemos tenido un documento interesante del Ministerio del Interior dirigido a la Superintendencia Nacional de Migraciones. Y esto es para alertarlos. Dice el comunicado, si me ayuda Switcher, dice: es grato dirigirme a usted, ¿no?, asuntos sobre pedido de impedimento de salida del país a ciudadanos peruanos, para expresar mi cordial saludo y a la vez comunicarle que en vista de la solicitud de impedimento de salida del país por parte del fiscal José Domingo Pérez ante el juez Juan Carlos Sánchez Balbuena, del segundo juzgado de investigación preparatoria del Sistema Nacional Anticorrupción para los ciudadanos peruanos Alan García Pérez, Enrique Cornejo Ramírez, Osvaldo Plasencia Contreras, se solicita respetuosamente tenga a bien disponer ante quien corresponda se haga conocer esta disposición del fiscal. El personal de su representada a fin de adoptar y redoblar medidas de seguridad que corresponda ante una posible salida de los mencionados ciudadanos peruanos por este puesto de control fronterizo CEBAF. Agradeciendo de antemano la atención que brinde a la presente, le expreso mi consideración y estima. Y firma Manuel Fernando Canelo Barreto, Mesa, supervisor del CEBAF Perú. Ese es el documento, todas las fronteras alertas entonces, y entre tanto, el ex presidente Alan García a la espera de la decisión que se vaya a tomar. Él ha reiterado el día de hoy su inocencia, ha dicho, pero yo presenté todo. En fin, vamos de inmediato a conversar con Gustavo Gorriti para ir detallando lo que ha presentado IDL Reporteros hoy, porque hay nuevos personajes en esta historia de Lavallato. Ya no hablamos solamente de Marcelo Odebrecht, de Barata o de Alan García. Hay otros personajes más que aparecen en esta historia
y un mecanismo algo complejo de entender si no se tiene todas las herramientas que tiene Gustavo para poder compartirlas con nosotros esta noche. Bienvenido. Gracias por estar una vez más con nosotros. Placer, Mabela. A ver, la conferencia, y hago la pregunta directa y de saque, ¿era una manera de pagarle un soborno a García bajo la apariencia de una conferencia? ¿Tú crees? De acuerdo con reglas Sí, o sea, de investigación, de seguir la evidencia. ¿La conferencia no podría ser en realidad un soborno? No estoy en condiciones de afirmarlo o de negarlo. Lo que sí estoy en condiciones de afirmar clara e inequívocamente es que el pago para esa conferencia, la conferencia tenida en mayo del 2012 en Sao Paulo, sí, fue pagada por el sector de operaciones estructuradas por la Caja 2 y que la operación entera se organizó y se ejecutó a través de ellos. Desde el momento en que Marcos Grillo, el encargado de generación de recursos para alimentar la Caja 2, hace la propuesta a Spínola, que es un abogado externo, pero que trabajaba tan estrechamente con el sector de operaciones estructuradas que tenía acceso con seudónimo propio, codinome que le llaman, al sistema Drausis. Le propone hacer eso, servir de testaferro para hacer el pago desde el frente de su estudio y le propone un honorario bruto de $15.000 por pagar esos $100.000. Es decir, utilizar el estudio suponía un pago. Yo no era no era un favor, era un servicio que se prestaba. Era un servicio que se prestaba, un servicio... ¿Para que aparezca el nombre de Spínola como el contratante? Como la persona que contrataba y que representaba a un grupo de empresarios ansiosos por escuchar al expresidente, entonces ya expresidente del Perú, un grupo supuesto en esas condiciones. ¿No? La Federación de Industrias del Estado de Sao Paulo. Sí, una especie de CONFIEP de Sao Paulo. Claro. Pero el hecho concreto es de que al margen que pueda haber habido ese grupo de entusiastas industriales, o no, porque García había dado ya varias conferencias en esa misma institución y no había cobrado, según eso parece, es lo que por leía ellas. En uno de los correos que ustedes adjuntan al reportaje. Ustedes dicen, bueno, está textualmente reproducido. Así es, así es. Y entre ellos, entre los reproducido involucrados, el facsímil, sí. Exacto, la conversación dice eso justamente. Él ya ha dictado, la propuesta me parece que es de Miglio. No. La propuesta ¿quién le dice? Es Grillo. Claro, pero quien le pide el favor a Spínola es Grillo. Sí, Grillo. El acuerdo es entre ambos, ¿no es cierto? El acuerdo es entre ambos. Cada uno usa su seudónimo, Bismarck y Joy. Pero, ¿cómo hemos sabido quién era Bismarck y quién era Joy? Porque de otro lado conseguimos también la confesión de Spínola 3 años después, 4 años después, cuando cayó todo lo de Odebrecht, y él entró dentro del grupo de delatores premiados de Odebrecht, Spínola. Y entonces él contó todo, cómo había trabajado para ellos, cómo los ayudaba en toda la generación delictiva de recursos para la Caja 2, y con quién trabajaba, y trabajaba con Grillo, y cómo se comunicaban a través, primero con el predecesor de Grillo por Hotmail, después entraron al sistema Drausis, y ahí él dice, mi seudónimo era Joy, y el de Grillo era Wismart. Ahorita no lo tengo, ahí lo tienes escrito. ¿Bismarck? ¿Ah? Bismarck. Sí, con W, sí. Entonces, él mismo dice quién es quién, de tal manera que ahí se hace bastante más fácil seguir eso. Y entonces Grillo, Bismarck, es el que le dice a Spínola, Joy, García ha llegado y no ha cobrado antes, pero ahora va a cobrar y no se le puede pagar, es decir, desde aquí, desde Odebrecht, entonces te queremos proponer, he pensado en ti para proponerte este negocio. Estamos hablando de junio, la conferencia se dio el 25 de mayo, estamos hablando de junio, de comienzos de junio. Y en un solo día, básicamente hay un intercambio, vienen y van, mails, van y vienen y finalmente llegan al acuerdo. Entonces él dice, tú lo haces y nosotros te pagamos 15.000 brutos, a eso le tienes que deducir los impuestos, claro, a ti etcétera. Por encubrir sí,
encubrirnos a nosotros, Sí. que somos los dueños del dinero. Entonces, Spínola primero le dice, porque ya tenían ellos mucha experiencia haciendo ese tipo de cosas. ¿Y por qué si se le paga de un sitio como, digamos, en el Caribe, Saint Nevis, nos ahorramos como el 25%, algo por el estilo? Claro, dice, porque le dice, paguemos, se puede hacer un pago desde un punto intermedio, para no intermedio. tener que pasar por el sistema brasileño. Ajá. Entonces, el otro le contesta de inmediato, si se pudiera hacer, el DS, o sea, director superintendente de Perú, ya lo hubiera hecho. ¿Ok? De Odebrecht. Pero como no se puede, tenemos que arreglar todo para que parezca un pago hecho formalmente a través de un contrato que se hace aquí en Brasil. O sea, vamos a hacer toda la maroma, vamos a tratar de que se vea de que esto ha sido una cosa muy formal para que se pueda en el futuro decir, me contrató la agencia Spínola, en realidad es un estudio de abogados, y entonces él acepta. Y finalmente entran otros, uno de los cuales sin duda está en el Perú, sea que viaja al Perú, sea que está en el Perú, porque es la persona que le va haciendo llegar desde Perú los documentos que Spínola necesita. Spínola no se mueve. Y Spínola está en Brasil. Spínola está en Brasil, está ayudando a que haya todo eso, y entonces le llega un contrato firmado. Recuerda, eso se empieza, la conferencia es el 25 de mayo. En Sao Paulo. Ellos empiezan a hablar de esto en los primeros 10 días de junio, y cuando le llega el contrato firmado, primero le mandan un borrador, está bien, luego desde Perú le llega un contrato firmado por García, fechado en abril. El contrato lo tenemos, lo pusieron, si ustedes lo han Nosotros cargado, hemos puesto el facsímil. Sí, entonces lo tenemos en Switcher listo, porque tenemos acá, una cosa es el recibo, ¿no es cierto?, que firma Alan García. Sí, el recibo el depósito significativamente en cuenta, está fechado y aquí está un día antes. la última página del contrato suscrito entre Alan García y el estudio de abogados Spínola. ¿Puedes Ahí ver la pueden fecha, por favor? Sí, claro. Veamos la fecha aquí. Sao Paulo, 5 de abril de 2012. Ahí está, en pantalla Es decir, están viendo ustedes el 5 de abril Spínola no había escuchado, no soñaba siquiera con que se iba a producir eso. A Spínola le proponen hacer esto en junio. En junio. Entonces, ese documento se firma después y le pone una fecha anterior. Claro, porque tenía que guardar relación con la fecha de la conferencia. Le pone una fecha anterior como para que dé toda la apariencia de que se organizó con tiempo, se preparó, etcétera, y es sencillamente un maquillaje documentario para algo que ya se había llevado a cabo. Igual respecto al recibo. El recibo es el 24, si recuerdo bien, un día antes de que se realice la conferencia. La conferencia, ¿tenemos el recibo, por favor? A ver. El recibo es el primer documento. El primer documento, Switcher, porfa, el primer documento, ese es el recibo. Y ahí ustedes pueden ver, claro, contrato de prestación de servicios, ¿no? Firmado el 5 de abril, hace mención justamente al documento que veíamos antes. Sao Paulo, Brasil, 24 de mayo, firma Alan Gabriel García Pérez. La conferencia fue el 25. Claro. Pero recién Spínola se enteró de que iba a haber ese negocio. En junio. Bien entrado junio. De tal manera que son documentos a los que se lo firmó con fecha atrasada para poder hacer el maquillaje documentario, y entonces existe un nivel altísimo de probabilidad de que García haya sabido de que se estaba haciendo eso, porque me imagino que no ignoraba la fecha en que estaba en el momento en que puso la firma. De tal manera de que eso queda claro, pero además... Eso queda claro a través de la información, producto de las... Digo, para que los televidentes tengan claro el esquema, porque van a decir... ¿Cuáles son los elementos que hemos los tenido? elementos que construyen la historia detrás de este gran maquillaje. Los elementos que hemos tenido presentes. Ahora están juntos y no parece tan difícil, pero ha tomado mucho tiempo. En primer lugar, los documentos que ustedes ya han visto, los contratos y todo esto... que parecerían estar en regla y de acuerdo a la fecha. Parecerían estar en regla de acuerdo a la fecha. Pero entonces conseguimos el intercambio de correos electrónicos que se dio entre Grillo y Spínola
a través del sistema Drausis. El sistema Drausis, que es encriptado, ya ha sido con la cooperación de la empresa Odebrecht, de la Fiscalía Suiza, de la Fiscalía Brasileña. En este momento, todos los teras de información que tenía han sido sometidos a análisis, etc. Nosotros tuvimos hace ya algún tiempo esos documentos, estábamos buscando la corroboración documentaria para poderlo hacer. Cuando tuvimos esos documentos, nos preguntábamos quién es Visamark, quién es Joy, pero también tenemos las delaciones premiadas que hicieron los casi 80 altos ejecutivos de Odebrecht en diciembre del 2016, cuando Odebrecht decidió rendirse y empezar a cooperar en todo su ancho de banda con las autoridades anticorrupción, en Brasil, en Estados Unidos y ahora en el Perú. Entonces, en ese proceso, nosotros tuvimos hace algún tiempo la suerte de poder conseguir, tanto para nosotros como para la red latinoamericana a la que pertenecemos, básicamente todas las confesiones grabadas en video. Y tenemos la confesión grabada en video de Spínola, quien contrató con García, y ahí Spínola, y hemos sacado también, ahí está una parte del video. Yo creo que podemos ponerlo, lo habíamos cargado ya el sistema del switcher, algunos son un poco largos, pero pongamos para que ustedes conozcan a las personas involucradas en esta historia y los puedan reconocer e incorporar, porque la Bajato nos va a sorprender cada día con más personajes y son estos los que en realidad terminan corroborando lo dicho, o finalmente si hay dos versiones contrapuestas, como la de Marcelo Odebrecht en su momento y la de Alan García. Marcelo Odebrecht dijo en un primer interrogatorio en el 2017... adelantó todo. Exacto, él dijo, era política de la empresa ayudar a los expresidentes. Así es. Y García contestó con un Y García Twitter. dijo que él no había recibido, que estaba mal la información porque a él le había pagado este conjunto de empresas, esta suerte de Confiep brasileña. Sí, a través de ese supuesto agente que los representaba. Así es. Y que en realidad era un agente, sí, pero de la División de Operaciones Estructuradas de Odebrecht. Claro. Y entonces tengamos presente de que como había que hacer un pago oculto de esa conferencia, de los $100.000 de esa conferencia, ese pago oculto lo hizo la División de Operaciones Estructuradas de Odebrecht a través de la Caja 2. Eso fluye con absoluta claridad, porque se habla, se negocia, se avanza, se define a través del sistema Drausis entre varios ejecutivos que pertenecen al sector. Hay uno que interviene también y que es la persona que lleva los documentos al Perú para que sea García quien lo firme y que además trae después la información sobre la cuenta. En ese intercambio de correos electrónicos que hay, está también el número de cuenta, toda la información bancaria de García, y está también el informe bancario que es extendido para que entre en el registro, en los récords del sector de operaciones estructuradas, el momento en que se hace el envío. Del dinero. El envío del dinero, y el envío es en julio. Sale el 6 de julio, llega el 9 de julio, y ahí está registrado completamente. Cuadran los montos, cuadra el destinatario, cuadra todo. Cuadra todo y sobre todo las fechas. Lo que cuadra también es la secuencia interesante de fechas reales en la que pasó todo esto, que empieza en junio. Las fechas reales empieza en junio y termina en julio. Las fechas truchas, las fechas aparentes, las fechas en lo que se escribió, donde se atrasó todo esto, según esas, empieza en abril, continúa en mayo y termina en junio, julio. Pero en realidad fue una cosa relativamente rápida de la Caja 2, el sector de operaciones estructuradas. Aquí hay una cosa adicional que es importante decir. El sector de operaciones estructuradas está dividido básicamente en dos partes importantes: generación y gasto, o sea, gasto para pagarlo en coimas, en apoyo, etcétera. Y la generación, que es de dónde sacar el dinero, generalmente por sobrecostos, operaciones ficticias en las obras fuera de Brasil.
Quien dirigía eso era Marcos Grillo. Sí, lo tengo acá también. Era Marcos Grillo, y Marcos Grillo es el que organiza con Spínola directamente toda esa operación. Claro, Spínola sirve para los egresos y Marcos Grillo para la generación. Él trabajaba, no, Spínola trabajaba dando el apoyo externo que necesitaban ellos para uso del estudio de abogados. Claro. Para uso del estudio de abogados aparentemente independiente, pero en el fondo estaba moviendo plata de Odebrecht. Trabajaba plenamente para ellos, hasta el punto de que él tiene que acogerse a la delación premiada. Ahora, lo que acabas de decir es sumamente importante, no solo para el caso García, sino para todos los casos. El testimonio de Grillo, que dice que de dónde se generaba este dinero que iba a la caja 2, es justamente el kit del asunto para determinar si hubo o no dinero ilícito que pueda llegar a tipificar la figura de lavado de activos. Entiendo que evidentemente el hecho de ingresar, la defensa de García dice, él lo dice, pero el dinero ingresó a través de un banco a Perú, a través de mi cuenta, fue depositado en una cuenta. Y el dinero pagó impuestos. Insiste mucho en eso, en esta declaración, porque él dice, eso quiere decir que no hay lavado. Pareciera, cuando uno lee todo el reportaje y uno empieza a analizar la información, y uno se acuerda de las conclusiones del informe de Tejada, de la comisión Pari, de lo que luego ha venido investigando la Bajato, de cómo funcionaba Odebrecht, pareciera que más bien esas dos acciones, el hecho de que el dinero haya ingresado a la banca legal y el hecho de que se haya tributado por ese ingreso, es más bien la forma de darle legalidad a este dinero que no es legal. Por supuesto. ¿Es así? Es inescapable esa conclusión. No es cierto. O sea, es decir, el dinero con el que se paga esto viene de la caja 2. La caja 2 es dinero clandestino. Ya, ese es el tema, porque César Nakazaki nos dice, pero hay que ver si la caja 2 era dinero ilegal o no, porque la fuente tendría que ser ilegal. Entonces, el dinero de la caja 2 era dinero clandestino, dinero que se sacaba, por ejemplo, de las operaciones que hacía Odebrecht y que hacían otros, a través de actividades ficticias, con contratos truchos, y que entonces salía a offshores que pertenecían a la compañía, que era parte del entramado de lavado de coimas, de coimas y de lavado de dinero. Viajara. Exactamente. Entonces, la primera parte era cómo convertir dinero limpio, aparentemente limpio, en dinero sucio, o más bien en dinero clandestino. Pongámoslo de otra forma, dinero legal que está dando vueltas mediante operaciones ficticias en dinero clandestino. Eso llegaba a la contabilidad de la caja 2, que llegó a manejar cientos de millones de dólares por año. No estamos hablando de cantidades menores, cientos de millones de dólares. Una vez que llegaba ahí, eventualmente pagaba coimas, lo que fuera, en algunos casos campañas, que todo eso servía para mejorar los intereses, la posición y la ganancia de las compañías. Y luego de eso terminaba finalmente mediante otro proceso de lavado de diferente característica, legalizado de nuevo. De nada le servía a los que habían sido coimeados tener un dinero finalmente ilegal. En este caso en concreto podemos ver con absoluta claridad la ruta. El dinero que vino a través de Marcos Grillo y de otros miembros de la sección o división de operaciones estructuradas de la caja 2, se pagó a un colaborador que tenían estrechísimo, que les servía para todo, que era Spínola. Spínola hicieron con ellos mismos también, hizo toda la construcción documentaria y legalizó el dinero que en efecto llegó aquí al Banco Continental, a la cuenta de García. Ahí están todos los detalles bancarios. En efecto, una vez que llegó, pagó impuestos y dio todos los visos de ser algo absolutamente legal. Entiendo que el expresidente García ha dicho, ¿aquí qué pasó? Es una de 30 conferencias. En efecto, nosotros estamos solamente hablando de esa una. $100.000, que es la que de todo ese ciclo de conferencias fue por la que más se pagó. Luego, dice, eso fue en esta federación de empresas, correcto. Di la conferencia, correcto. Todo eso es verdad.
¿Me la pagaron en la cuenta? Verdad. ¿Pagué impuesto por ella? Verdad. Verdad. Todo eso es verdad. Lo único que no es verdad es quién le pagó. Claro. Se lo pagó la caja 2. Ese es quien le pagó. Y para que no transparentara, hicieron toda una ficción que es la que ahora ha sido descubierta. Claro, esa es la historia del pago de la famosa conferencia de García. Ahora, dentro de la información que ustedes publican, dicen García reporta que entre agosto 2011 y diciembre de 2012 dicta 18 conferencias, por las que había recibido en conjunto $830,000. Sí, no está nada mal. No está nada mal, No. Estamos hablando de una. No hay este tipo de información sobre las otras. No, hay algunas que cuando uno las mira resultan muy interesantes, ¿no es cierto? La vocación de la gente de Machala en Ecuador por estar al día en las últimas tendencias de comercio internacional, sobre las inversiones en China de repente, los ganaderos Pereira, en fin. Resulta interesante. ¿Tienen ustedes la información de todas las conferencias? No digo que no puede dedicaron? existir, no puedo decir de que no pueda haber verdaderamente ciudadanos de Machala o de Pereira muy cosmopolitas, muy interesados en el último y que piensen que había surgido un nuevo faro de la economía internacional. Y que eso valía la pena de que se pagaran $80,000, $60,000, $50,000 Porque por la el conferencia. tiempo no es mucho. No o sea, me- estamos Sí. agosto 2011 a Sí. diciembre del 2012, un año y unos meses, año y medio. 800,000 no está nada mal, realmente no está nada en mal como 18 ingreso. conferencias. En 18 conferencias sin considerar los ingresos por el libro que hizo, por ejemplo, contra el temor económico, que vendió, creo que por lo menos a jugar por los ingresos, más de lo que vendió Renato Cisneros, por su libro eventualmente. Pero en fin, todo eso está dentro de lo posible y yo no saco ninguna conclusión de aquello que no está investigado a fondo. Hay cosas llamativas dentro de todo ese proceso que me gustaría ver más. Por lo pronto nos concentramos en esto, hemos llegado ya a una conclusión, hemos sacado el reportaje. Entiendo también que el expresidente García ha dicho que es un refrito. Pues yo le digo, si considera esto un refrito, pues nada, Lo que pasa sigamos es que él utilizando la considera el sartén. refrito la conferencia, la información que ya había dado. Vale la pena recordar, y esto porque el día de hoy nosotros tuvimos acceso a algunas fuentes que participaron de la mega comisión que presidía Sergio Tejada, que contaron que cuando se le pregunta a Alan García, se le estaba investigando por enriquecimiento ilícito, él entrega una información, una cantidad de información, pero sin que nadie le preguntara, menciona con mucho interés la conferencia en Brasil. Es decir, nadie le había preguntado por eso, simplemente estaba en la etapa de recibir la información que García quería entregar, pero que de pronto él dice, y por si acaso les voy a entregar próximamente información por una conferencia que he dictado hace poco y que es una conferencia por la que me han pagado tanto. Es decir, él pone, es como si dijera, mañana más tarde van a recibir esta información, pero llama la atención que la persona que está dando cuentas diga, ya estoy recogiendo la información. Estaba como muy preocupado por entregar la documentación a la comisión parlamentaria. En esa época, Mávila, Sí. Y coincide era muy con la difícil época, pensar, claro. era muy difícil pensar de que iba a haber una investigación como el de Lavallato. Era muy difícil pensar de que eventualmente los miembros más altos del sector de operaciones estructuradas iban a confesar todo. Era difícil pensar de que iban a abrir todos sus servidores y de que toda esa inmensa cantidad de información iba a salir para ser eventualmente analizada con cuidado. Era muy difícil pensar que la compañía, que era, si se quiere, el buque insignia de esta flota corsaria, de empresarios corsarios que surcaban todos los mares de América Latina, se iba a convertir después en estrecha colaboradora de la justicia y en un agente de investigación muy importante de lo que ellos mismos habían hecho antes. Claro, pero lo que Entonces, nos dice la fuente es que le llamó la atención sí. la preocupación de García en torno a esto.
Ahora, esta misma fuente... Yo creo que él ha sentido muy seguro en ese tiempo. Que ha leído el reportaje, nos decía, coinciden mucho las fechas, o sea, la cronología que ustedes plantean a partir de los correos, con las fechas en las que él también encaraba esta necesidad de información de la comisión parlamentaria. Entonces, porque de los correos también se deduce que, oye, hay que hacer esto y hay que aprobarlo y hay que... No, había una suerte de apúrense para de una vez solucionar este problema. Eso está como en un segundo nivel de lectura, pero de alguna manera guarda relación con lo que esta fuente de la megacomisión de Sergio Tejada nos dice. Ahora, García se defiende también señalando que en su momento él entregó toda la documentación al fiscal José Peláez Bardales y que esto fue archivado. Sí, eso porque en ese momento Peláez Bardales no tenía la información a la que hoy hay acceso. No tenía la información y además creo que no tenía en absoluto el interés. En absoluto el interés de investigar más a fondo. José Antonio Peláez Bardales, hay cosas que decir a su favor y en su gestión y todo, pero su simpatía, su tendencia política están muy claras y muy evidentes. ¿Cómo relacionamos este hecho con el financiamiento de la campaña aprista, que también es materia de investigación, los aportes de Odebrecht a través de Alba Castro, con la manera en que Alan García emitió una cantidad exagerada, vulgar quizá, incluso de decretos de urgencia, con esto que además Odebrecht reconoce Marcelo, porque hoy cobra mucho más sentido esta ayuda que declara Marcelo. ¿Por qué una empresa ayudaría a un expresidente? La pregunta, por eso, Marcelo Odebrecht dice, era política de la empresa ayudar a los expresidentes. Tú ayudas al expresidente que te ha ayudado. Y que te puede ayudar en el futuro. Claro, pero al mismo tiempo... que te puede ayudar en el futuro. Y que te puede ayudar en el futuro. En muchas ocasiones, además, cuando nosotros hemos seguido la ruta de transacciones a través de las operaciones estructuradas, se termina de pagar cuando ha terminado el periodo. Y hay toda una serie de cuidados especiales. Por lo que puedo ver, en este caso, hubo un número alto de importantes funcionarios de operaciones estructuradas que estuvieron pendientes de que eso se realice y de que se realice bien y de que tenga todos los visos posibles de legalidad. Entonces, mira, dada la importancia de lo que está en juego, nosotros sabemos que hubo mucha corrupción, nosotros sabemos de que se robó muchísimo, nosotros tenemos eso bastante claro y todavía queda mucho por investigar. Ni siquiera hemos empezado a tocar a las otras empresas brasileñas, ni siquiera se ha empezado a investigar a fondo a las empresas peruanas que han estado consorciados con ellos. Y hay una de ellas, por ejemplo, Graña y Montero, que se ha metido en toda una serie de cuestiones de compliance, de cumplimiento y todo esto, pero es un compliance, un cumplimiento sin confesión previa. Y lo único que vale en estos casos, en toda la evolución de la lucha contra la corrupción corporativa, es lo siguiente: que haya derecho premial, que se recompense a las empresas que proporcionan información y que a la vez se reforman completamente con estos sistemas de cumplimiento o compliance, pero que antes haya confesión plena. Si no, ¿de qué sirve de que hagan después una deriva hacia toda una serie de sistemas de integridad si previamente no ha habido una investigación a fondo de las deshonestidades que se cometieron? Entonces, pero para regresar a tu pregunta, claro, porque hay toda más allá de la conferencia, a ver, la conferencia es un hecho concreto y el tema es el pago. Yo creo que está bastante probado, ¿verdad? Sí, eso está probado. Sí. Pero a lo que voy es al significado que tiene esto, una vez revelada la mentira de García de decir que no era Odebrecht cuando es Odebrecht, y además no es la contabilidad formal de Odebrecht, sino más bien es su otra contabilidad, la paralela, la que se usaba para lo que ya sabemos. ¿Cómo guarda esto relación con el gran caso de corrupción que tiene que ver con financiar una campaña electoral y luego cobrarle favores a un gobierno? Es decir, el papel de García, ya no como conferencista, sino como presidente,
porque él podría como conferencista, es decir, si lo que no quería era revelar, a ver, supongamos que el asunto hubiese quedado en que Odebrecht no quería aparecer como el mecenas de García porque era políticamente incorrecto y usó un intermediario que es este estudio y al señor Espinola. Ok, vaya y pase. Sí. Pero aquí el tema es, ¿por qué Odebrecht ayudaría? ¿Por qué se le pagarían los $100.000 a García con toda esta estratagema de encubrimiento? ¿Por qué el dinero saldría de la caja 2? ¿Por qué? Esa es la pregunta. Cuando tienes un gobierno... Yo te puedo responder globalmente a todo eso con total certeza. Porque Odebrecht ganó muchísimo, porque tuvo tremendas utilidades durante el gobierno de García, porque logró precisamente legislación extraordinaria para básicamente pasar por sobre toda la competencia a que la conferencia... y logró sobrecosto tras sobrecosto y logró triunfo en todos los arbitrajes, en casi todos los arbitrajes, en los que el Estado perdió en el 90% y en ese poquito que ganó, el arbitraje no ganó un sol, mientras que Odebrecht ganó más de $250,000. Solamente en arbitrajes, no se diga en sobrecostos, no se diga en todo el resto, de tal manera de que hubo mucha corrupción, y se le está estudiando. Ahora, de que en cosas tales como lo del Metro de Lima, por ejemplo, solamente haya aparecido hasta este momento funcionarios de segundo nivel, podrán haber tenido capacidad ejecutiva, algunos de ellos podrán haber tenido una larga trayectoria de cercanía al propio García y también a Cornejo, pero son funcionarios de segundo nivel. Y dado el acceso que tenía Odebrecht, entonces Barata, sobre una base del día a día, él tuvo una relación de real cercanía y amistad. Y esa está también corroborada por la cantidad de veces que se vieron, se reunieron, y creo que con ningún otro presidente. Con ningún otro presidente. Con Toledo había una relación de profundo desagrado, porque tengo toda la impresión de que Barata se sintió violentado por la sinvergüencería delictiva de Toledo. No es de que Barata fuera una persona pura, pero el hecho de que el otro se lo impusiera los niveles de coima que había que pagar, etcétera, y que la negociación a través de todo el grupo de Maiman fuera tensa. Claro, que impusiera además sus propias reglas, cuando en este caso Odebrecht tenía un mecanismo particular para hacerlo. Tenía un mecanismo particular. Luego con Humala, está claro, ya lo ha dicho Barata, de que él igualmente se sintió violentado por tener que darle $3 millones en la campaña por orden del PT brasileño, a través de Marcelo Odebrecht, a quien él consideraba un candidato totalmente antiempresa. De tal manera de que, como resultado del desagrado de Barata, es que Marcelo le dice, pues si quieres, dale maíz a Keiko, ¿no es cierto? Sí. Dale 500 maíz a Keiko de los que le había dado, y ya sabemos toda la historia que resta, ¿no es cierto? Y sabemos también cómo lo negaron inicialmente y sabemos cómo lo están aceptando ahora. Tengo que poner una información, me acaban de avisar, a ver si me la ponen al aire para revisarla. Esto, a ver si no lo tengo descargado aquí. ¿Podrían alcanzarme el impreso? Es el señor juez del Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional Especializado en Delitos de Corrupción, José Domingo Pérez Gómez, fiscal provincial, equipo especial de la Fiscalía Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios. Requerimiento, este es el impedimento de salida que ha solicitado, ¿no? Que ha solicitado José Domingo Pérez, ahí están con todos los datos personales y la firma respectiva es 18 meses el tiempo que ha pedido para esta restricción. Impedimento de salida del país por 18 meses contra Alan Gabriel Ludwig García Pérez. Y este pedido será respondido por el juzgado competente el día sábado, como anunciamos al inicio del programa. Claro, ese es el tema, es decir, como veníamos hablando, ¿no? Aquí hay un financiamiento de campaña previa, un establecimiento de una relación, hay una legislación. Ayer le preguntábamos al exministro Segura por las condiciones que ponen a un gobierno en la situación de tener que emitir un decreto de urgencia, y comparado a otros gobiernos, así como la frecuencia de visitas con Barata, la frecuencia creo que era un decreto de urgencia por cada 4 días y medio, más o menos.
los que se emitieron durante el gobierno. Era una legalidad, haciendo uso de una atribución extraordinaria del presidente, pero aplicada para esto. Entonces, el rompecabezas todavía estaremos, no sé, al cuánto % de haberlo armado. Bueno, pero mira, el daño sí. al país, para poder entenderlo durante la gestión de un presidente, es por eso te decía, esto es importante, pero caramba, hay que seguirle el hilo, porque lo que deberíamos conocer al final es, esto es una infracción constitucional gravísima si es que se comprueba que el señor García utilizó decretos de urgencia para favorecer a una empresa que le financió la campaña y que luego además lo ayudaba otorgándole conferencias. O sea, varias empresas, aparte de yo sé. Odebrecht, pero Odebrecht sí, era, en la comisión te era acaba la de que decir, mandaba. Era la que mandaba. Era la que mandaba. Y como te dije, con ellos hubo una relación de especial cercanía que también llegaba a la familia Odebrecht misma. Pero lo importante allá es ver el monto de la corrupción presunta Sí. a través de sobrecostos y todo el resto. Tengo una pregunta Sí. que me hacen por redes y dicen, Alan García sabía de la licitud o ilicitud de los fondos con los que Odebrecht le pagó, que es uno de los argumentos de Mauricio Mulder el día de hoy también. Ellos han salido a decir, pero Alan García no tiene la culpa, él firma un acuerdo, dicta la conferencia, cobra y no tiene por qué saber que eso salió de la caja 2. Bueno, él entra en una cuestión de una, por lo menos una cierta complicidad cuando firma documentos con fecha atrasada. Eso creo que está bastante claro, ¿no es cierto? Porque a menos que Spínola haya tenido una máquina del tiempo, él no sabía absolutamente nada sobre el tema hasta junio. Y termina firmando documentos de abril. Entonces, él tenía que saber algo de eso. Y él sabía, obviamente, de que le estaban pagando ellos. Y de que estaban haciendo eso en forma disimulada. Ahora, si él sabía que los fondos provenían de haber extraído dinero por sobrecostos y todo esto para meterlos en la máquina de coimas. Es tarea de la Fiscalía. Eso, no, bueno, eso es algo que no estoy en condición de afirmar, pero lo que sí puedo afirmar sin ninguna duda es que el dinero con el que se le pagó era dinero clandestino, pertenecía a la división de Odebrecht que manejaba clandestinamente ese dinero para acciones en casi todos los casos extralegales y frecuentemente ilegales. Además, el tema, claro, del estudio, del envío y de la ida y vuelta de los documentos. Hay de por medio una mentira. Claro, está la ida y vuelta de los documentos. El problema básico ahí es una mentira. La mentira. Ahora, otra pregunta que tengo de redes. ¿Quién depositó? ¿Odebrecht, Spínola o el gremio empresarial de Sao Paulo? ¿Quién hace el depósito en la cuenta de García? Olvídense del gremio empresarial de Sao Paulo. No existe. Ok. El que deposita. el que da el dinero para hacer el depósito es... Spínola. No, por Dios. Es la caja 2. Ya, la caja 2. La caja 2. Pero y ¿quién entonces, hace formalmente Spínola, el depósito? formalmente, ya, como sucedía aquí en el caso de del pitufeo, etcétera, aparece como la persona que hace el pago. Como si fuese un falso aportante. Como es un falso aportante, es un testaferro, no es otra cosa que eso. Ha prestado su nombre. O sea, Spínola le deposita a García. Pues no estoy seguro porque de acuerdo con los correos electrónicos también le entregan a Spínola la constancia de haber hecho el depósito. Claro, porque me dicen que cambiarían los escenarios legales dependiendo de la persona jurídica que paga. La persona jurídica que aparece como la que paga es Spínola. La persona física, lo que hacen la parte operativa del pago y de cuyos cofres, si se quiere, procede el dinero, Caja 2, Grillo, Visamark. Ellos son. Spínola es el testaferro, el que figura, el que aparece. Y todos los que hacen el resto de la operación, incluyendo el cambio de fecha de documentos y todo eso, las firmas atrasadas que parece como que se hubieran hecho mucho antes, están bien Caja 2 y aquella parte de la compañía aquí que trabajaba con la Caja 2. Entonces, sobre eso no hay ninguna duda. A mi entender, es la cantidad de información
que hemos dado, correos electrónicos, la confesión de Espínola, los documentos mismos que ellos dan, etcétera, le quita cualquier posibilidad de duda a esto. Correcto, Gustavo. Muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros. Ya tendremos otra oportunidad para hablar también del trabajo del equipo especial. Es una semana importante esta, porque entiendo que se debería concretar es una semana importante, ¿no? Y sumamente peligrosa por el hecho, y si me permites acá un momentito más, por el hecho de que los fiscales, el grupo de fiscales que está llevando a cabo, y uno a veces puede tener alguna discrepancia sobre la intensidad de algunas medidas, pero están llevando a cabo desde el punto de vista de investigación, y los resultados están a la vista, un trabajo extraordinario. Ese equipo de fiscales, que es muy pequeño, y aquí tiene, en estos casos, tiene dos personas visibles, que son José Domingo Pérez y el coordinador Rafael Vela. Y en el Callao, no nos olvidemos, donde continúa la importantísima, vital investigación del caso Lavajuez o los NM Audios, están las fiscales Sandra Castro y Rocío Sánchez. Pues ellos cuatro están sometidos ahora a un intenso acoso dentro de su propia institución por parte de quien es la cabeza, el número uno de esa institución, con el objetivo ya declarado y en principio ya anunciado de decapitarlo funcionalmente. Por lo pronto, a Sandra Castro, que tiene un trabajo intensísimo en lo que hace, la mandaron a madrugar en el aeropuerto a ver si agarraba lavadores colombianos. Sí. A la segunda, a Rocío Sánchez, la mandaron a un curso que no necesitaba, cualquier curso es bueno, pero no en una circunstancia como la que vive. La sacaron del caso, ¿y a quién le encargan que haga todo eso? A Sandra Castro. De tal manera que Sandra Castro tiene que hacer lo suyo, lo de Rocío y lo del aeropuerto. Entonces, y después de eso, esa obviamente es una ofensiva para buscar el extenuamiento. Y luego, en lo otro, a Rafael Vela le han quitado ya varias cosas y los rumores han sido muy fuertes en el sentido de que lo sacarían. Y si ¿A Rafael Vela? A Rafael Vela, a José Domingo Pérez. Este apoyo, y de que les van a poner otros fiscales. Tenemos otro invitado, pero también tenía una repregunta nada más para cerrar esta conversación. Sí. Se conoció del apoyo del Ministerio del Interior. Este apoyo que habría solicitado el juez Germán Juárez Atoche. El fiscal Germán Juárez Atoche, sí. Y que Chávarri saluda a través de un Twitter, él anuncia y dice: pedido atendido, yo he solicitado para el equipo especial, que no se da abasto información. Pero hay dudas sobre la idoneidad y sobre si en realidad está, porque nosotros hemos hecho las consultas y nuestras fuentes también nos han señalado que el coordinador del equipo especial no sabía nada de que un fiscal parte de su grupo hubiese solicitado apoyo policial, y menos aún que le estuviesen colocando a un equipo que ha dispuesto el ministro del Interior. Bueno, es un tema a analizar. Es un tema, pero es casi como decir: tú no me estás pidiendo ayuda, pero yo te la doy porque a mí me interesa tener a alguien que yo pongo ahí dentro de tu equipo. Es un tema difícil que merece un análisis. Es una lectura peligrosa y de repente audaz, pero en este contexto la verdad es que vale. Lo importante más que eso es que Chávarri se quiere llevar por delante a José Domingo Pérez, a Rafael Vela, a Sandra Castro, a Rocío Sánchez. Se los quiere llevar por delante. El efecto que eso tendría sobre las investigaciones anticorrupción sería catastrófico. Correcto, Gustavo. Para ponerlo con toda claridad. Muchas gracias. Te agradezco, Gustavo, por el tiempo, y regresamos nosotros con Eduardo Derjant, politólogo, para analizar en qué contexto se da esta noticia de García. Él declaró hace poco en una entrevista, hizo declaraciones y un análisis sumamente interesante sobre la situación del fujimorismo. Le preguntaremos también por el tema de García, porque de alguna manera vinculó los escenarios de Keiko y de Alan García en su momento, en las declaraciones que ofreció, y es por eso que lo tendremos aquí en unos segundos. Muy bien, tenemos un comunicado de la TAN a propósito del congresista Mamani y esta información que circuló sobre su situación
y el desembarco que se produjo porque se encontraba en aparente estado de ebriedad. El comunicado oficial de la aerolínea dice lo siguiente: el vuelo era Juliaca-Lima, LA 2096, día 14 de noviembre, fue desembarcado el congresista Moisés Mamani, famoso y conocido por haber registrado estos audios donde participan Kenji Fujimori y otros Avengers por orden del capitán de vuelo. Esto luego de recibir el reporte de la jefa de cabina de tocamientos indebidos. Ese es el comunicado. Y Carlos Tubino comenta y dice: ante este comunicado de la TAM, actuaremos como las normas de conducta establecen en el comportamiento de los congresistas. Esperamos la acción inmediata de la Comisión de Ética. Adicionalmente, se procederá internamente de acuerdo a lo que establece el reglamento de disciplina. Muy bien, información sobre el congresista Mamani que acaba de correr en Twitter. Y ahora sí, Eduardo Darjante está con nosotros, politólogo, una persona que ha analizado el fujimorismo y que me imagino también ha seguido de cerca lo que acaba de ocurrir con Alan García, ¿no? ¿Cómo está afectando finalmente el caso Lavallato a estas dos fuerzas políticas? Porque te pediría ahora que lo ampliemos. En un momento dijiste que Keiko Fujimori, o contestaste, se podía ver en el espejo en el futuro como Alan García. Claro. Hoy están los dos en una situación más... Me refería a que cuando te clavan en el Perú ya esta imagen de corrupción, que García la tenía ya muy fuerte. Desde siempre, sí. Siempre, ¿no? Pero sobre todo desde su segundo gobierno, ¿no? Decía que Keiko, al tener este estigma ya clavado, es difícil pensar que pueda volver a subir y que más bien debería verse como Alan García en cuanto a su popularidad debe estar estancada por ese tema, ¿no? Lo de García creo... político. Lo de García creo que como futuro político ya es matar al cadáver, ¿no? No veo que tenga mucho futuro político, pero sí es una persona con poder, todavía tiene mucho ayayero en el partido, es un partido que no se ha sabido zafar de este personaje que los ha terminado enterrando al nunca ceder poder, al no soltar, y en parte creo de nuevo, como en el caso del fujimorismo, hay una trama oculta, ¿no? Uno ve acciones arriba y dice, ¿por qué se darán estas cosas? Creo que García pues no podía perder control. No podía perder control, tenía que tener a sus congresistas alineados por las cosas que estamos viendo. Hoy día creo que queda claro, salvo para él y para los que han salido a declarar el partido, sí, que le han atrapado una super mentira, ¿no? Gigante. ¿Es una super mentira? Es una super mentira, ¿no? Ha armado todo un esquema de pagos con posterioridad. Entonces, claro, la pregunta que muchos se hacían en la red y que le hicimos a Gustavo Gorriti es si él sabía de esto. Es que, a ver, hay dos lados, ¿no? Lo penal y lo político, lo político y lo moral. Él constantemente ha dicho yo no he recibido. Creo que queda bastante claro por lo que se ve que ha habido un pago hecho desde una fuente que le ha llegado. Lo que ha debido decir si es que estuviese tan realmente sorprendido, es decir, fue engañado, ¿no? Y lo que ha salido a decir es un refrito. No, lo que se ve es que le han hecho un pago desde una caja de Odebrecht cuando él ha estado diciendo constantemente que este pago lo ha hecho una asociación de empresarios. Pero hay un contexto, ¿no? ¿Qué tanta conferencia puede dar Alan García? Porque no es un expresidente pues como Cardoso en su momento, que era un académico, que luego... Claro, y Gustavo hablaba además de los temas, ¿no? Que era la economía china, por ejemplo. Sí, no, y bueno, por supuesto, siempre tener un presidente te va a dar un margen, pero estas son conferencias millonarias y muchas. Hay todo un halo de sospecha sobre eso, y esta conferencia son $100,000, ¿no? Sí. Frente a que ahora sabemos pues se vea una cosa más grave, ¿no? Yo no soy penalista, no te puedo decir en qué momento esto es delito, no es delito, pero lo que sí te puedo decir es que creo que hay una gran mentira que se va revelando y Alan García se le ve extremadamente nervioso, ¿no? Claro, ahora, yo te preguntaba por el impacto en estas dos fuerzas a las que siempre se ha asociado, porque incluso se ha acuñado el término aprofujimorismo. Que de nuevo, así como vemos, ahora entendemos muchas cosas de Fuerza Popular, el intento de hacer casi Nostroza, que a su vez también buscaba apoyo político, este apoyo al fiscal Chávarri, esta preocupación por lo que eso no es lavado de activos, ¿no? Que era, uno decía, ¿por qué se preocupan tanto de ese tema? Uno pensaba, podía ser de repente más lo de Ramírez, pero hay toda una trama subterránea, que también vemos en este caso, y que se juntan, ambos tienen interés en que muchas de estas cosas no salgan. Lo que a mí sí me flipa es cómo, sabiendo todo esto y con todos estos cadáveres escondidos en el closet, cuando cayeron sus enemigos por cosas similares, salieron a destrozarlos, ¿no? Cuando los Humala, ¿no? De Toledo, ¿no? Entonces uno dice, ¿cómo si tú sabes que eventualmente van a llegar a ti por lo mismo o cosas parecidas, puedes ser
tan fresco, ¿no? Y que creo que también muestra pues esta... Bueno, en el caso de Keiko Fujimori, ella alabó, es más, yo recuerdo fotos de simpatizantes con los polos, el rostro del juez Concepción Carhuancho, ¿no?, con la medida que había tomado en el caso Humala Heredia. Ahora, ¿cómo se puede apreciar en este momento entonces el correlato de las fuerzas políticas en el país? O sea, lo que pasa es que ese correlato, creo que en términos de popularidad y apoyo es uno. Creo que el presidente Vizcarra hoy tiene... Pero él no es una fuerza política. Bueno, es el presidente y está marcando líneas y cosas, ¿no? Entonces creo que sí es una fuerza política, pero en la parte formal todavía Fuerza Popular tiene un montón de congresistas. El fiscal Chávarri sigue siendo el fiscal de la Nación. ¿Puede seguir siendo Fuerza Popular un partido fuerte? Yo creo que Keiko como lideresa, yo sí veo que por ese lado ya no se va a rescatar. Pero como partido, Fuerza Popular, tendrán que buscar en el partido, lamentablemente en el Perú, para que un partido sea fuerte o no implica si consigue un buen candidato y tienes inscripción, ¿no? Entonces, ¿qué puede conseguir Fuerza Popular? Es una pregunta. Me inclino más bien a pensar, sin embargo, que no, que en estas condiciones en cualquier momento se le va a ir un bloque de congresistas que van a encontrar mejores tratativas, sea con el gobierno o con otros bloques del Congreso. Podría seguirse desmembrando entonces. Podría seguirse desmembrando, y sí creo que el fujimorismo ya ha caído. De nuevo, una cosa puede ser lo legal, otra cosa puede ser lo político. La parte político se han llenado de mentiras, ¿no? Ha quedado claro que han maniobrado para destruir investigaciones, ha quedado claro que estaban preocupados por este tema, que habían recibido dinero, que han ocultado ese dinero. Entonces el efecto político... Y que ni Figari, ni Ana Hertz, ni nadie puede decir que no sabía nada. Ahora, si hay algo que me preocupa de todo esto, ¿no?, que tú has dicho, bueno, ¿cómo está el escenario político? Es que creo que tan importante como lo que estamos viendo, que se va aprendiendo y todo, es que se construya algo. Porque lo que uno siente es que se está judicializando la política. A mí personalmente creo que es excelente que se esté investigando ese tipo de cosas y se decida si es corrupción o no es corrupción, pero se está estableciendo una forma de que la política se está decidiendo en los juzgados y las cortes sin que veamos ni una madurez ni un fortalecimiento de fuerzas democráticas capaces de lidiar con esto. Y sin una agenda de la presidencia hacia futuro en lo que respecta, más allá del referéndum, ¿qué vas a construir para que en el futuro tengas pues fiscales fuertes? Una alternativa, claro. ¿No? Eduardo, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros al final de este día tan agitado, y queda pendiente una invitación para hablar de eso, del escenario a 2021, que pase esta avalancha de audiencias judiciales, y nos gustaría volver a tenerte en el programa para hablar de eso, con una mirada más hacia adelante. Gracias a todos ustedes por su sintonía. Regresamos mañana a las 9 de la noche.